El envejecimiento como proceso fisiológico. Cambios físicos. La mayoría de las personas se dan cuenta de que los órganos vitales comienzan a perder funcionalidad con el proceso de envejecimiento. Los cambios por envejecimiento se producen en todas las células, tejidos y órganos corporales y afectan el funcionamiento de todos los sistemas corporales. Cambios físicos. El tejido vivo está conformado por células y aunque existen muchos tipos diferentes de células, todas tienen la misma estructura básica. Los tejidos son capas de células similares que cumplen con una función específica y los tipos diferentes de estos se agrupan para formar órganos. Tipos de tejidos básicos. Existen 4 tipos básicos de tejido: tejido conectivo, tejido epitelial y tejido muscular y tejido nervioso. Tejido conectivo sostiene los otros tejidos y los une incluye tejido óseo, sanguíneo y linfático, además de los tejidos que brindan soporte y estructura a la piel y los órganos internos. Tejido epitelial proporciona la cobertura e incluye la piel y los revestimientos de los diferentes conductos dentro del cuerpo. Tejido muscular abarca los músculos estriados, llamados también voluntarios, que mueven el esqueleto, al igual que los músculos lisos. Son como los músculos que rodean el estómago. Tejido nervioso está formado por células nerviosas, neuronas, y se utiliza para transportar mensajes hacia y desde diferentes partes del cuerpo. Cambios celulares y orgánicos en el adulto mayor. Cambios degenerativos celulares. Se produce lo que se denomina envejecimiento celular, que incluyen los siguientes procesos: cambio en la membrana celular, composición y excitabilidad en el citoplasma y en el núcleo. Cambios por el envejecimiento. Todas las células experimentan cambios a raíz del envejecimiento. Se hacen más grandes y poco a poco pierden la capacidad de dividirse y reproducirse. Otros cambios pueden ser el incremento en los pigmentos. Los cambios generales del tejido a causa del envejecimiento incluyen una acumulación de productos de desecho en el tejido. Muchos tejidos pierden masa, un proceso que se denomina atrofia, y algunos tejidos se vuelven tumorales, nodulares, más rígidos o presentan otros cambios. Los órganos también cambian con el envejecimiento. Debido a los cambios en las células y los tejidos, los órganos al envejecer pierden su función de manera gradual, pero progresiva, y ya hay una disminución de la máxima capacidad funcional. La reserva orgánica es la capacidad extra que tienen los órganos por encima de las necesidades comunes. Por ejemplo, cuando la persona está joven, el corazón es capaz de bombear aproximadamente 10 veces la cantidad que realmente necesita para preservar la vida, pero después de los 30 años de edad, se pierde en promedio el 1% de esta reserva cada año. La pérdida de la reserva también hace difícil restaurar el equilibrio corporal. La desintoxicación de los medicamentos es un proceso que se realiza a una velocidad más lenta, de tal manera que se pueden necesitar dosis más bajas de medicamento y los efectos secundarios se vuelven más comunes. Los efectos secundarios de los medicamentos pueden ocultar los síntomas de muchas enfermedades, por lo que es más fácil confundir una reacción a un medicamento con una enfermedad. Algunos medicamentos tienen efectos secundarios totalmente diferentes en las personas de edad avanzada, comparados con las personas más jóvenes. Cambios de transición relacionados con el envejecimiento. Canicio. El cabello pierde su color cuando las células que producen el pigmento en la base del folículo piloso producen menos o mueren. Cambios en la piel. Signos visibles.
son los surcos, arrugas y flacidez causados por el efecto del tiempo, pero también por las agresiones del medio ambiente, como la exposición al sol, por ejemplo. Las arrugas se inician en las zonas más utilizadas alrededor de los ojos y la boca. Son el producto final de diversos cambios. La epidermis se adelgaza y se puebla de surcos más abundantes. La dermis pierde elasticidad, formando surcos indelebles de las glándulas sebáceas, disminuye su actividad y la piel se vuelve más seca, áspera y vulnerable al medio, viento, sol especialmente. Cambios seleccionados relacionados con el envejecimiento. Disminución de células parenquimatosas. Esto determina qué tejidos y órganos se atrofian. A los 80 años, el número de hepatocitos es del 30% de las personas jóvenes. También sufren una disminución significativa el cerebro, pulmones, músculos y riñones. Cambios intramusculares. Aumenta el glucógeno, los lípidos y los gránulos de pigmentos como la hipofucsina, se reduce las mitocondrias y disminuye la permeabilidad celular. Cambios en el tejido conjuntivo. Disminuye la elastina. Se intercruzan las moléculas de colágeno perdiendo elasticidad y flexibilidad. Tendones, ligamentos, fascias y cápsulas articulares que restringen la movilidad articular. Se produce esclerosis de los vasos sanguíneos. Estos cambios determinan alteraciones orgánicas y funcionales. Cambios del aspecto externo. El peso aumenta progresivamente para estabilizarse alrededor de los 55 años, para luego disminuir gradualmente la masa muscular. Es sustituida por tejidos grasos en una porción de un 15% a los 30 años hasta un 30% después de los 65 y en la mujer puede aumentar a un 40%. La estatura puede disminuir hasta en 10% por menor densidad ósea, por disminución de los discos intervertebrales, por pérdida de agua y por aumento de la curvatura sifótica. Equilibrio y marcha. Disminuye el equilibrio a partir de los 50 años por muerte de células nerviosas. La marcha se torna insegura y lenta, predisponiendo a la caída. Cambios en la visión. El proceso de envejecimiento está estrechamente asociado a cierta pérdida de las capacidades visuales. A partir de los 40 años ya comienza a perderse la elasticidad en las córneas, lo cual produce una creciente dificultad para enfocar los estímulos presbicia. El resultado de esto es la pérdida gradual de la capacidad para focalizar los objetos que se encuentran muy cercanos o muy lejos, provocando la necesidad de usar lentes para ambas correcciones. La pupila sufre con los años una progresiva reducción de su tamaño, hecho que determina que la retina llegue cada vez menor cantidad de luz y que produzca cambios en el umbral de la visión. Así, las personas de edad avanzada necesitan mayor iluminación para percibir la imagen de los objetos y presentan más dificultad para adaptarse a los cambios de luz a oscuridad. Cambios en la audición. Las modificaciones en la audición de las personas ancianas acontecen a raíz de varios cambios fisiológicos. Los cambios auditivos en las personas de más de 65 años son más frecuentes que los cambios visuales y se presentan más en los hombres que en las mujeres. Entre los cambios auditivos que se producen en el envejecimiento cabe destacar los siguientes: reducción del umbral auditivo, que puede acontecer por la frecuencia exposición a ruidos elevados, aparición progresiva de dificultades para discriminar las diferentes frecuencias de los sonidos, mayor sensibilidad a la interferencia de los ruidos o fondo
que impiden una buena captación de otras señales más importantes, dificultades en la localización del sonido. Cambios en el olfato, gusto y tacto. Con el envejecimiento se pueden presentar algunas pérdidas o alteraciones en los receptores por alteraciones en algunas vías neuronales y con ello produce cambios en la percepción olfativa y gustativa. Los cambios en el olfato y el gusto incluyen una alteración de umbrales perceptivos, de la intensidad con que se perciben los estímulos y en la capacidad para discriminar un olor o un sabor de otro semejante. Cambios motores. Con el avance de los años se produce una lentitud de las funciones motrices. Esta lentificación es precoz en el curso de la vida, ya que existen estudios que indican que comenzarían a producirse a partir de los 30 años. La pérdida de velocidad motora se acompaña de disminución del tiempo de reacción, aumento de la fatiga muscular, imprecisión en los movimientos finos, reducción del movimiento de balance de los brazos, dificultad en el desplazamiento, fundamentalmente al sentarse y levantarse, pérdida progresiva de flexibilidad motora, temblor, dificultades para iniciar los movimientos, aparición de movimientos faciales involuntarios como movimiento de labios. Cambios neurobiológicos asociados al envejecimiento. Los cambios cerebrales asociados al envejecimiento se clasifican en dos grupos: cambios estructurales o macroscópicos y cambios moleculares o microscópicos, siendo estos los responsables del declive cognitivo. Elaboró con fines informativos Liceo Eugenia Castro Vázquez. Gracias.